Bueno, pues enseguida vamos a seguir sumando voces a este espacio en este día histórico, como estábamos contando, con la primera vez que Rusia y Ucrania se han sentado en la misma mesa desde febrero de 2022 y ahora pues con mucha incertidumbre, ¿no? Intentando dilucidar qué va a suceder a partir de ahora. José, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido en Estambul en las últimas horas, estas primeras negociaciones y también las declaraciones de ambos bandos? De momento sabemos que hay un intercambio de 1000 prisioneros por cada bando, lo cual desde luego es una buena noticia, pero la pregunta es si ahora se avanza o no hacia un alto el fuego. Bueno, eso es muy difícil de... Yo creo que se puede sacar más de las conversaciones que lleven Putin y Trump entre sí a lo que salga aquí, porque no olvidemos que las delegaciones que se han visto hoy las caras en Turquía no son del más alto nivel. Y luego también es importante recordar que, bueno, la delegación rusa está dirigida por un colega mío, un historiador, Menditsky, que es muy famoso en Rusia por tener un canal de Dmitry Dostoyevsky, que es fantástico para conocer la historia de Rusia, pero no es ningún gran jefazo del MID ni del gobierno ruso. Es un hombre pues culturalmente conocido, pero políticamente no es un hombre de gran poder. Y luego además ha habido otro aspecto que me gustaría señalar. En la delegación ucraniana está Alexander Poklad, que estaba implicado en el asesinato de Denis Kirievsky. Kirievsky era aquel delegado ucraniano que fue asesinado después de las reuniones, las primeras reuniones de Turquía en el 2022. Y posiblemente su presencia allí pues haya en cierta manera enturbiado las cosas, porque desde luego ni Lavrov ni Putin se van a sentar con semejante individuo al lado, que bueno, como elemento del círculo de presión y de los servicios secretos ucranianos, con unos cuantos muertos a la espalda dirigidos por Budanov y compañía, pues no creo que ni que Lavrov ni que Putin quisieran estar al lado de ese individuo. Y recordemos que Kiriev fue uno de los artífices del casi tratado de paz en 2022. Y yo creo que Rusia, además, tal y como están las cosas, la solución militar para los rusos es probablemente la solución políticamente más hábil, aunque no la humanamente deseable. Es decir, tal y como están las cosas después de Minsk, después del Cuarteto de Normandía, después de los miles de negociaciones y formatos, además recordemos que Rusia, desde la desaparición de la Unión Soviética, lleva, pues no sé, 30 años de creciente desconfianza hacia todo lo que venga de Occidente. Va a ser muy difícil que los rusos se tomen mínimamente en serio este tipo de cosas. Bueno, pues a la espera de sacar más conclusiones, a la espera también de lo que pueda pasar si realmente hoy hablan Donald Trump y Vladimir Putin. De momento Zelensky se ha adelantado, Zelensky ya ha hablado con Donald Trump. Olga, te quiero preguntar por lo que hemos vivido hoy, este día histórico, esta primera negociación después de 3 años y también, bueno, un poco qué conclusiones extraes tras las primeras declaraciones de ambos bandos. Pues para mí lo más importante en esta negociación en Turquía entre Ucrania y Rusia es que al final está el discurso, ¿no? Que el discurso y los relatos cómo crean la realidad, que hay una teoría en relaciones internacionales que es el postestructuralismo, en cómo este discurso y relato crea y genera una realidad totalmente distinta, aparte de la realidad objetiva que hay, ¿no? Y creo que esta reunión se ha visto marcada por 2 principales relatos. El primero, por una falta de reconocimiento político por parte del Kremlin a Zelensky, ya que Putin a priori se ha negado a reunirse con Zelensky y por un lado yo creo que simplemente por lo que no reconoce su homólogo, ¿no? Y porque también implicaría el reconocimiento de la soberanía de Ucrania al margen del pueblo ruso. Y por otro lado tenemos otro relato que apoya a Zelensky y la Unión Europea, que es la falta de compromiso con la paz por parte del presidente Putin, ya que le acusan al no haber acudido de pues esa falta de compromiso y de enviar una delegación rusa a un nivel muy bajo, ¿no? Que no olvidemos que las personas que han acudido por parte del Kremlin ya anteriormente en las negociaciones de paz en el 2022 que se iniciaron con Ucrania estaban también en esa mesa de negociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no hay ganadores ni perdedores en estas conversaciones, sino que hay 2 relatos diferenciados en los cuales cada uno marcan y fijan su posición.
José, te quiero preguntar por esto que estaba comentando ahora Olga. Se ha hablado mucho del bajo nivel de la delegación rusa. Es un mensaje que hemos escuchado mucho, ya no solo por parte de Zelensky, también por parte de muchos líderes europeos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque si no me equivoco, Medinsky ya estuvo en las negociaciones de 2022. Claro, se hablaba mucho de si iba a ir o no Putin. En ningún momento el presidente ruso dijo que fuera a asistir, pero estos mensajes que hablan del bajo nivel de la delegación rusa, ¿qué tienen de ciertos? Y también ¿cuánto tiene de cierto el hecho de que sea más bien una delegación militar, ¿no? Se está discutiendo un alto el fuego, se está hablando también sobre qué va a pasar con los territorios. ¿Tiene sentido la delegación que ha enviado Rusia a Estambul? Bueno, tiene pleno sentido. O sea, lo que no va a hacer Rusia es perder el tiempo. Es decir, ya ha perdido mucho tiempo con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la propia Ucrania y, sobre todo, si la guerra te va bien, ¿para qué vas a perder el tiempo? Es decir, no tiene ningún sentido negociar de paz con quien no. Lo único que se quiere hacer por parte de Occidente es congelar el conflicto aquí, dejar que Ucrania recupere fuerzas y en un momento dado reactivarlo. Y eso, evidentemente, a los rusos pues no les interesa. Rusia sabe que el tiempo juega a su favor, que además la guerra, cuanto más larga sea, posiblemente sea mejor para Rusia, aunque, claro, la guerra siempre tiene un factor de azar, pero bueno, en principio, por el tema de recursos, por el tema de fuerza militar, pues Rusia sabe que simplemente presionando poco a poco, todos los días un poquitín, pues va a conseguir lo que quiere. Y segundo, es que Rusia está muy... si leyéramos un poco más la prensa rusa, veríamos lo muy desengañados que están los rusos con todo tipo de negociaciones con Occidente, que no se fían nada. Se fían de Trump, porque Trump es, digamos, una especie de outsider. Pero ni de la Unión Europea, ni de Francia, muchísimo menos de Inglaterra. O sea, si hay un país que es anatema ahora mismo en la política interna rusa, esa es Gran Bretaña. Y evidentemente con un gobierno ucraniano que es prácticamente un brazo de la política exterior británica, pues menos todavía. Y segundo, la falta de legitimidad de Zelensky. En Ucrania se han convocado elecciones, en Ucrania buena parte de la oposición está o en la cárcel o fuera de la legalidad del juego político y por lo tanto otra duda razonable que surge entre los rusos es hasta qué punto el régimen de Zelensky es representativo del país, porque es que en Ucrania hace ya mucho tiempo que no sabe lo que son unas elecciones. Entonces, y recordemos que según algunas encuestas, la popularidad de Zelensky está por los suelos, anda por un 16-20%. Es que gente como Zaluzny le puede arrasar en unas elecciones. Entonces, bueno, otra inquietud que tienen los rusos, bueno, firmamos cualquier cosa, conseguimos un alto el fuego, congelamos el conflicto, cambia el gobierno en Ucrania y ¿qué pasa? O cambia el régimen, porque el régimen ucraniano también puede cambiar, no es tan fuerte como parece, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, los rusos además tienen una posición de fuerza de la que no tienen por qué bajarse. O sea, después del fracaso colosal de las sanciones y de las famosas ofensivas ucranianas que acabaron en auténticas masacres inútiles, pues evidentemente Rusia se puede sentar tranquilamente a esperar. Y encima está en una posición ventajosa. ¿Por qué tiene que renunciar a ella? Pues de momento Rusia espera, estamos también atentos a lo que dice el otro bando, a lo que dice Ucrania. Uno de los representantes que estaban en el día de hoy era el ministro de Defensa, Rustem Umerov. Le han preguntado hace apenas unos minutos sobre el futuro de estas negociaciones y ha dicho: les informaremos, estamos trabajando en otras modalidades. Nuestros colegas están en contacto, intercambiarán todos los documentos. De momento queda en el aire el futuro de estas negociaciones y también queda en el aire, Olga, se lo estaba preguntando también a José, el hecho que se está comentando ahora, la desconfianza entre ambas partes después de 3 años de guerra, la desconfianza también entre Rusia y Occidente. Claro, vamos a ponernos en el caso más positivo, si se firma el alto el fuego, ¿cómo se va a cumplir, ¿no? ¿Cómo se va a poder confiar entre ambos bandos? Claro, pero al final la falta de confianza, aparte de que estamos en un conflicto de guerra y es lógica y es normal, también quiero recapitular un poco las palabras que ha dicho el presidente de Turquía hoy en Albania, en la que apelaba porque se dejaran unas negociaciones libres de presiones externas, ¿no? Apelando principalmente a las presiones externas que ha anunciado Ursula von der Leyen con nuevas sanciones y que en su día también
anunció el canciller de Alemania. Porque si hay algo realmente importante en, como decías, la confianza, por ejemplo, del Kremlin en la Unión Europea, es que en relaciones internacionales lo importante es tener una única voz y un único mensaje. Y ¿quién habla por Europa? Creo que es una pregunta muy importante a la hora de analizar, porque obviamente, estructuralmente, está definido que es el alto representante o Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo quien debe de hablar de la política exterior de Europa. Sin embargo, hoy en la cumbre de Albania hemos encontrado que tenemos al presidente Macron hablando sobre el futuro de la política exterior de Europa, tenemos al canciller alemán, tenemos también a Ursula von der Leyen. Por lo tanto, yo creo que la difuminación de esa portavocía frente a un único mensaje de la posición de Europa también hace que se difumine el papel de la Unión Europea como fuerza a la hora de intentar interceder en este conflicto. Bueno, pues Europa de momento buscando también la unión, la unidad. En este sentido hablaba Starmer. Hemos visto a von der Leyen amenazando con más sanciones. ¿Os parece? Después hablamos también sobre el papel que está jugando Europa y si puede ayudar o no a solucionar este conflicto. Pero, José, te quiero preguntar también por Estados Unidos. Hoy se ha hablado mucho de que en estas conversaciones Rusia ha insistido en que, bueno, Turquía podía estar, pero no quería negociar directamente con Ucrania estando Estados Unidos delante, es decir, han apartado a Marco Rubio, al secretario de Estado de Estados Unidos, mientras Donald Trump sigue insistiendo en que va a reunirse lo más pronto posible con Vladimir Putin. Claro, no parece fácil organizar una reunión de este tipo y no descarta una llamada en el día de hoy. ¿Hasta qué punto sirven estas conversaciones en Estambul si no está presente Donald Trump? ¿Crees que la única solución es una llamada entre Trump y Putin o una reunión cara a cara? En Occidente, a efectos prácticos, todo depende de Estados Unidos. O sea, cuando vamos en manos de la Unión Europea, vamos listos. Entonces, evidentemente, América tiene un papel fundamental, sobre todo a la hora de manejar a Ucrania. Pero además, la semana pasada hubo una serie de reuniones, una de ellas de 7 horas, entre Xi Jinping y Putin, en la que se volvió a consolidar el bloque eurasiático de China y Rusia, que es una muy mala noticia para Trump. Repito, yo creo que muchas veces no recapacitamos sobre lo que tenemos enfrente. No es solamente Rusia. Y bueno, ese bloque es ahora mismo de una solidez verdaderamente brutal. Posiblemente quizá el tema de Pakistán y India a lo mejor puede ser una alternativa para dividir ese bloque o debilitarlo, pero en principio lo que es en la estrategia general eurasiática, Pekín y Moscú van por el mismo camino y Pekín y Moscú pesan muchísimo. Entonces, Putin en ese aspecto puede estar tranquilo. Digamos que Rusia es la primera línea de seguridad de China y China es la retaguardia rusa, con lo cual el tema de que Trump intervenga es positivo, muy positivo, pero no cambia esencialmente las cosas. Cuando la delegación rusa se levantó, dijo, bueno, les hemos pedido que se retiren de lo que queda de 4 territorios. Quizá la próxima vez que los levantemos tenemos que retirar de 5, porque recordemos que en el 2022 Rusia ofreció devolver Jersón y Zaporozhia a cambio de reconocimiento de la Crimea rusa. Los ucranianos espoleados por Boris Johnson, se lanzaron a la guerra y han perdido definitivamente todas las opciones de recuperar los óblasts costeros del Mar de Azov. Y bueno, quizá Kharkov o Nikolaev pues sean las próximas víctimas si no frenan la guerra. Es decir, Ucrania militarmente solo puede perder. O sea, la única táctica que es la que está haciendo bien Ucrania, que es aferrarse al terreno, es una táctica que sirve para contener al enemigo, pero ya veremos por cuánto tiempo y a qué coste. Entonces, bueno, ahora mismo digamos que la posición de fuerza de Rusia es muy, muy fuerte. Perdón por la redundancia. Y no están para tonterías. Entonces, realmente con quien Putin tiene que negociar en el tema occidental es con Trump. O sea, la Unión Europea es un club financiero con unos señores más o menos importantes de antiguas potencias que fueron grandes como Inglaterra, por ejemplo, como Francia, Inglaterra está fuera, como Francia o como Alemania, pero el Occidente es Estados Unidos.
y cualquier cosa que Estados Unidos desapruebe, Occidente no puede nada contra ella. Occidente me refiero a Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Gran Bretaña. Y por lo tanto la política rusa de dirigirse directamente a Trump pues me parece la más sensata, porque negociando con pequeños caciques europeos o ucranianos pues no se va a conseguir nada. Y recordemos otra cosa, el régimen de Zelensky está sostenido por el nacionalismo radical ucraniano. En caso de que se negocie la paz y se llegue a la paz, la propia integridad de Zelensky está en peligro. Repito otra vez, en esa delegación hay gente que está implicada en el asesinato de otro negociador del 2022. Estamos hablando de personajes con los que hay que tener muchísimo cuidado. Y cualquiera que examine los expedientes personales de muchos de los delegados ucranianos, pues cuidadito, ¿eh? Entonces, por eso Rusia mandó una delegación, no diría que de bajo nivel, hombre, mucho más bajo que una delegación oficial del ministerio, pero bueno, es la más apropiada para dialogar con esos señores.